hermano, conociendo bien la voluntad de Dios. Porque comencé diciendo que hay personas que después que cometen el planchazo, responsabilizan a Dios y a los hermanos de la iglesia por el gran quebrada de dientes que se pegaron. Así hay mucha gente. Yo les dije a ustedes que por ahí una parejita se casó porque una mujer de la congregación se levantó, no en esta, porque si en esta congregación pasa, yo siento esa bruja, la mando a sentar o la saco para afuera. Y les ministró a unos hermanitos y les dijo: esa mujer que está ahí es tu esposa, le dijo al hombre. Ese que está ahí es tu esposo, dice el Señor. Y se casaron. A los mesecitos, los dos de la parejita que unieron por el espíritu supuesto, andaban apagadas las linternas y andaban quebrados los dientes. Y se separaron. Y decían: pero Dios es el responsable, porque Dios nos mandó a decir a nosotros que nos casáramos. ¿Ustedes creen que Dios era responsable de eso? No, hombre. Una bruja loca que no hallaba aquí hablar y se puso a profetizar. La gente supiera, hermanos, el peligro que hay en la falsa profecía, no abriera su boca ni usara la sin hueso para hablar locuras. Y a la gente dice: así, 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 así dice el santo. El santo cachón quizás. Porque el Señor no habla. Cuando el Señor habla es claro, pero lo que Dios dice se cumple. Y lo que Dios habla es palabra certera que no fracasa. Amén, hermanos. Vamos a hablar en este momento de la vida del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el hombre que Dios más utilizó de los apóstoles. A Pedro lo utilizó, pero no tuvo el alcance masivo que tuvo Pablo, porque Pablo fue el misionero de los gentiles. El misionero que llevó el evangelio a muchas partes del mundo. Pero Pablo conocía la voluntad de Dios para su vida. Muchas veces nosotros estamos en la iglesia y cualquier loco nos mueve. Un hermano le dice: mire, hermano, yo sentí que nos fuéramos a cortar piñas allá, que allá nos está mandando Dios. Allá terminan empiñados los dos. Se lo llevó, pues. Así es la gente sale, hermano, solamente porque a otro se le antoja. Soñó en la noche y soñó que estaban con el hermano en otro estado y le dice: hermano, yo lo vi a usted, pues, en la revelación. Ah, no, dice: si Dios dijo, hasta la matata busca para llevarse todo el poquito de granos que tiene. Vámonos. A los días fracasan. Porque cuando estamos en Cristo, ya no nos mandamos nosotros solos. Usted sabe que hay gente que se mueve para otro lugar porque le oye decir que allá están cayendo dólares. Si aquí es América, señores, aquí se gana el dinero trabajando la gente de sol, desde que amanece hasta que se pone el sol. Aquí en todos los estados hay que trabajar para vivir. Pero la gente, no, que allá está mejor. Y se mueven, allá se vuelven paganos, se vuelven mundanos, se vuelven cristianos aguados. Aquí estaban bien los hermanos, no fallaban al ayuno. Allá el ridículo están haciendo solamente sirven para hacer maletas o muebles en las iglesias, pero no sirven para nada. Fíjense que Pablo, el apóstol de los gentiles, el día que el Señor lo llamó, Pablo conocía bien
cuál era el perfil de su ministerio. Yo desde que me convertí, yo sabía a qué Dios me iba a llamar. Yo ya lo sabía. No necesitaba que me viniera a decir un hermano, una hermana, por el Espíritu, que yo creo que Dios habla. No me malinterpreten por las redes sociales. Yo sé cuando Dios habla. Pero a mí Dios me había hablado ya lo que yo iba a hacer. Claro que yo no andaba como lora repitiéndolo a la gente, diciéndole que Dios iba a hacer conmigo. Pero ya yo lo sabía. Porque el día que yo me convertí, yo tuve una terrible conversión que casi me muero. Cuando yo tuve ese encuentro poderoso con Jesús. Ahí oí la voz de Dios cuando yo nunca la había oído, la escuché. Y me dijo, tú vas a ser mi siervo. Y yo lo guardaba en mi corazón, pero a nadie se lo decía. Porque yo esperaba que se cumpliera como Dios lo había dicho. Por eso dice Hechos capítulo 9 y versículo 16. Veamos el perfil del ministerio de Pablo. Dijo el Señor, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se da cuenta? Pablo sabía que iba a padecer por el nombre de Cristo. Pablo sabía que iba a sufrir por Cristo. Él había sido rebelde y les había dado a beber chocolate a muchos cristianos. Los había arrastrado, los había perseguido, había hecho escarnio del cuerpo de Cristo. Ahora le iban a hacer pagar lo que él había pagado a otros. Él lo sabía. Él sabía que él iba a padecer por el nombre de Cristo. Porque yo he dicho que muchos cristianos queremos la bendición de Dios, pero no queremos las pruebas. Usted sabe cuando usted le dice, Señor, dame la unción, Padre, que tiene el hermano Julano. Dame la sabiduría para enseñar tu palabra, y las pruebas, ¿por qué no se las pide? Dile que te deje sentir las pruebas un día que el pastor vive, para ver cómo te va. Porque queremos la bendición, pero las pruebas no las queremos. Eso está como el que quiere a la muchacha casarse con ella, pero no quiere a la suegra. Y tiene que ahí llevar también a la suegra. Bueno, si no la lleva a la casa, pero la tiene que llevar en el corazón también. Entonces Pablo aquí en la palabra sabía que iba a padecer por el nombre de Cristo. Que iba a sufrir, pues. ¿Verdad? Entonces, cuando Pablo empieza su viaje misionero, sufría pedradas, rechazos, sufría afrentas, sufría persecución. Incluso lo asaltaban. Él mismo lo testifica en 2 Corintios 11. Estaba en peligro de ladrones, en peligro de rillos. Había sido azotado 40 veces menos uno. Y 3 veces me agarraron con vara esos ingratos, decía Pablo. Había padecido, tenía que padecer. Entonces, cuando Pablo está en la cumbre de su ministerio, está terminando su ministerio, y Pablo por el Espíritu regresa dirección a Jerusalén. Porque Dios lo estaba mandando, lo estaba enviando para que fuera para allá. Mire, cuando a usted Dios lo envía, dele con todo. Cuando a usted Dios lo envía, camine. Porque Dios lo va a prosperar. Es que la tierra no es la que prospera, es el Dios que prospera. Nosotros los cristianos tenemos esa mentalidad, hermano, chueca, pues como dicen los hermanos mexicanos. Chueca, una mente errónea, como dicen los gringos. Así pensamos nosotros que es el lugar. No, es el Dios que prospera. Entonces Pablo va camino a Jerusalén y en todo el camino, hermanos, oye la voz de Dios.
usando Dios la vida de otros hermanos. ¿Puede Dios hablar a través de los hermanos? Sí, pues. Sí, yo creo que sí. Pero cuando conocemos la perfecta voluntad de Dios en nuestra vida, hermanos, aún la voz de Dios, utilizando la vida de un hermano, va a venir para probar nuestra fidelidad. Si es que nosotros somos fieles a Dios en la perfecta voluntad de Él. Hechos capítulo 20 y versículo 22. Vamos, busque la Biblia. Amén, hermano. Sí, porque las hermanitas bien saben a qué hora sale la novela. Pero la Biblia no saben a dónde están los libros. Hechos capítulo 20. Amén. ¿Lo tienen, hermanos? Y miren lo que dice el versículo 22. Quiero leer con vosotros. Dice la Biblia: ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu. Porque Pablo tenía una conexión con el Espíritu. Y cuando ustedes leen en la Biblia, miren aquí cómo el Espíritu de Dios es diferente al espíritu humano. Pero el que anda en espíritu y aprende a conocer la voluntad de Dios es distinto. Mire, dice: voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Verso que sigue. Aquí en su espíritu, pero aquí dice el 23: salvo que el Espíritu Santo ya es diferente. Porque es algo que yo siento en mi espíritu humano, pero cuando ya es el Espíritu de Dios, préstele atención a la palabra. Es muy diferente. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Verso 24. Pero ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. ¿A quienes utilizaba el Espíritu? A muchos hermanos. Y le profetizaban que lo esperaban prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿y Pablo por qué no desistía entonces de ir a Jerusalén? Si Dios le hablaba, si Dios le estaba hablando, si Dios era el que hablaba, no eran espíritus de error, era el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué Pablo continuaba en la misma dirección? Pues hubiéramos sido nosotros. Hermanos, si tenemos una ruta rápido, si alguien el Espíritu le mostró algo, no, hombre, rapidito le decimos al hermano: mire, tenga los guantes aquí porque yo me voy por otro lado. Porque aquí es la voz de Dios que estaba hablando, pues. Era Dios que estaba hablando. ¿Qué hacemos nosotros cuando no conocemos la perfecta voluntad de Dios? Y yo he dicho que hasta la voz de Dios va a utilizar a un hermano para probar vuestra fidelidad. Si nosotros estamos perfectamente en la voluntad de Dios. Cuando Dios utiliza a otro hermano, pero tú ya conoces la voluntad de Dios, es para probar tu fidelidad en la perfecta voluntad de Dios. Y oiga lo que estoy diciendo. El mismo Dios va a utilizar un hermano para verdaderamente saber si es que nosotros somos volubles o estamos decididos a vivir en la perfecta voluntad de Dios. Dios no es un Dios de confusión, pero puede utilizar un hermano para probar la fidelidad de nosotros. Para ver si es que nosotros, hermanos, somos cambiantes, de un momento a otro cambiamos. Miren lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice Pablo?
que el anhelo de él era acabar con gozo el ministerio que Dios le había dado a su vida. Súbale un poquito, Juanito. El ministerio que Dios le había dado a su vida. Pero dice la Biblia que esa era la parte bien importante. Si nosotros ya estamos decididos, pues ¿qué vamos a hacer? Si nosotros ya estamos decididos en Cristo y conocemos la perfecta voluntad de Dios, no vamos a retroceder ni vamos a ser cambiantes. Vamos a seguir en continuidad. ¿Qué lo esperaba Pablo en Jerusalén, hermanos? Prisiones y cárceles. Pero Pablo dice, y yo no estimo mi vida. Yo lo que quiero es acabar la carrera y terminar el ministerio con buen éxito, como Dios me lo ha dicho. Verso 25. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros y entre vosotros quienes he pasado predicando el reino de Dios verá mi rostro. Entonces, Pablo se estaba despidiendo de ellos. Estaba despidiéndose de los hermanos. Hermanos, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, hasta sentimientos humanos quedan aislados. Ustedes saben por qué el Señor dijo que el que no ama a Él, o el que ama a padre y madre, hermanos, parientes, primos, suegras, tíos, tías, ahí se refiere a todos, a mujer, hijos, suegros, suegra, dijo, por causa de su nombre que no nos deja, no es digno de mí, dijo el Señor. Como hay hombres que Dios ha llamado y los ha hecho romper con su línea filial para irse a trabajar en otro lugar. Solo le ha dicho Dios, llévate a tu esposa y a tu familia. Abraham lo sacó de su parentela para llevarlo a la tierra que Dios le había prometido a él. Es que así trabaja Dios, hermanos. Servir a Dios no es sentimentalismo, señores. En las iglesias tenemos muchos cristianos sentimentalistas. Porque mi hermano se mudó mi hermana, se mudó mi primo. Allá va la gente igual con ellos. Y siervos de Dios. Cobardes. Por eso allá están fracasados. Como bueyes canzones han quedado. En las iglesias eran tigres los hermanos sirviendo a Dios, pero sin rayas. La gente hoy en día, hermanos, no conoce la perfecta voluntad de Dios. Cuando conocemos la voluntad de Dios, no vacilamos. Pablo decía, estoy dispuesto a morir por el nombre de Cristo. Miren lo que dice el verso 27 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Cuál es la satisfacción más grande que un siervo de Dios tiene? Que le predicó la verdad a los hermanos. Y que no se fue ni de la congregación llevándose dinero de los hermanos prestado el día que el pastor se va. Nadie va a decir mañana, el pastor me quitó prestado y me robó. No, no, señores, nosotros no somos de esa calidad ni condición de vida. Por eso Pablo dice, no he rehuido hablarles la verdad, pues. Porque un pastor que vive la verdad y que tiene testimonio y que es transparente, hermanos, no tiene temor de decir la verdad. Pero el pastor que anda en trinquetes y que hay hermanos que lo tienen agarrado con esto, entonces el pastor allá anda medio aguado. Esa es la satisfacción de un verdadero hombre de Dios, porque no tiene cola que arrastra. Amén.
Hechos capítulo 21. Y allí mismo. ¿Están allí los hermanos? Y versículo 4 del capítulo 21 del libro de los Hechos. Usted que nos sigue por las redes sociales, comparta esta prédica. Porque hoy tenemos muchos cristianos microondas. Microwave, dice un hermano que está aquí al lado derecho. Cristianos microondas. Que en un minuto quieren ser formados y conocer la voluntad de Dios. Y cuando viene la prueba, son cobardes. No, los hombres de Dios se forman en la prueba. Su carácter se forma cuando las cosas no van bien. ¿Qué dice el verso 4? Y hallados los discípulos, nos quedamos ahí 7 días. Y ellos nos decían a Pablo por el Espíritu con E mayúscula, que no subiese a Jerusalén. ¿Quién le hablaba a Pablo? El Espíritu. ¿Y por qué Pablo no se retuvo de ir a Jerusalén si era el Espíritu que le estaba hablando? Porque Pablo ya conocía la voluntad de Dios. Y que Dios le hablara era para probar su fidelidad. Y no para confundirlo. Porque mucha gente dice, pues Dios le estaba hablando. Pero si ya Pablo sabía que iba a sufrir. Y el Espíritu le decía que no fuera. ¿Y por qué Pablo iba? Porque Pablo ya conocía la perfecta voluntad de Dios. Así que cuando Dios te habla o te ha dicho algo y de repente un hermano te dice por el Espíritu, no lo hagas, hermano. ¿Y tú qué haces en ese momento si ya Dios te habló? Pues. Pero otra vez Dios está hablando. Pero pastor, Dios no tiene 2 voces. Sí, pero hay veces Dios habla para probar tu fidelidad, no para confundirte. Y te vuelve a hablar como negativamente para ver si es que usted está dispuesto no solamente a sufrir, sino a morir por Cristo. Y por eso es que hay muchos cristianos que son confundidos. Porque no han conocido la perfecta voluntad de Dios para sus vidas. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no estuviera bien cimentado, ni bien, hermano, decidido, ni bien direccionado? Se hubiera quedado. Y hubiera dicho, a nombre de Dios que está hablando, yo no voy a ir contra la voluntad de Dios, pero si a cada rato le estaba hablando. Y no solo eso. Dice en la Biblia, verso 5, cumplido aquellos días salimos acompañándonos todos con sus mujeres y hijos hasta fuera de la ciudad, puestos de rodillas en la playa oramos. Los hermanos lloraban por lo que lo esperaba Pablo. Verso 6, y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Los hermanos dijeron, no podemos hacer nada más, que se vaya. Ahora veamos el verso 10 donde abrimos. Miren, no solamente una vez le habló, le volvió a hablar. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió a Judea un profeta llamado Agabo. Pastor, pero si Pablo ya conocía la voluntad de Dios, ¿por qué otra vez Dios le hablaba? Porque Dios iba a probar su fidelidad. A mí nadie me dijo que yo iba a ser un pastor. Nadie. A mí me lo dijo Dios directamente. Dios habló conmigo. No anduve con profecías de viejas que gritan, de hombres que gritan. Dios me lo dijo. Yo ya lo sabía desde que era miembro de una iglesia, pero esperé mi tiempo. No me dejé confundir. Me recuerdo una vez. Yo estaba recién llegado a Morristown, a la ciudad de Morristown. En esos días un pastor que estaba pastoreando en Union City, familiar nuestro, tuvo un incidente tremendo en la vida de uno de sus hijos en El Salvador y tuvo que salir de emergencia y se fue, dejó la obra.
Y él consideraba que no tenía hermanos dispuestos ni maduros en esa obra para trabajar para Jesús. Y me mandó una carta en ese tiempo con alguien, con un viajero que venía para acá. Hermano Iván Avelar, en esta carta le presento la gran tristeza y dolor que tengo en mi corazón por haber dejado el ministerio no en mi capacidad física, porque yo no quería hacerlo, pero mi necesidad me obligó a salir de emergencia. Aquí le mando la carta. Váyase a pastorear los hermanos en Union City. Ellos lo van a recibir porque llevan mi respaldo. Le mandé a decir, díganle al pastor que le agradezco, pero no estoy listo. No es mi tiempo. Hubiera sido uno de esos cristianos aguatosos que nosotros tenemos en las iglesias, que andan locos por púlpito. Hermanos, no esperan, se montan al burro, al caballo, al asno, no sé a dónde, o al carro, don Fernando, pero se van. Si habían como unos 60, 50 hermanos. Yo era muy joven. Yo apenas tenía unos 22, 23 años de vida. Yo dije, ¿qué puedo enseñar? Ignorancia. Yo no puedo ir a enseñar a esos hermanos. Y le dije, no es mi tiempo. Díganle que le agradezco por haber puesto sus ojos en mí, pero yo siento en mi espíritu que no es mi tiempo. Me mandó a decir, hermano, no se rehúse, no me rehúso, pero es que no es mi tiempo. Me mudé al estado de Maryland. El anciano que nos pastoreaba me llamó a un lado, me dijo, Avelar, yo he orado por todos los predicadores que tengo aquí en la obra, pero a ninguno de ellos ha llamado Dios. A ti te llamó. Vete a trabajar en el Langley Park, en una obra que tiene no sé cuántos miembros ya hay ahí. Yo te envío para que trabajes en esa obra. Le dije, mi pastor, muchas gracias. No estoy listo. Yo voy a trabajar para Dios cuando yo esté preparado. No es mi tiempo. Hay que conocer la perfecta voluntad de Dios para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te respalde, para que Dios te ayude. Y después que él habló conmigo, pasaron 12 años cuando Dios me envió a trabajar para él. Cuando ya había formado mi carácter, había aprendido lecciones que yo no las sabía. Entonces aquí, hermanos, Agabo, el profeta mencionado en el libro de los Hechos, vino a Pablo. Y Agabo tenía prestigio, ojo, era un hombre, ya había profetizado una hambruna y se había cumplido en los días de Claudio. En el libro de los Hechos se había cumplido la hambruna que Agabo había profetizado. Era un hombre creíble por su ministerio. Y aquí es donde uno puede entrar en confusión y dice, pero si ya Pablo conocía la voluntad de Dios, ¿por qué Dios le seguía hablando que le venían cosas negativas y contrarias? Para probar su fe, su fidelidad y su carácter, si es que estaba decidido a vivir en la perfecta voluntad de Dios. No para confundirlo. Y dice la Biblia, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Siempre préstele ojo en la Biblia cuando está E mayúscula, Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, porque los hermanos, hay momentos que los hermanos se vuelven bastante amorosos con uno, que hasta se pasan, pues. Ahí lo pasan besuqueando a uno. Ay, hermano del alma,
hermano querido. Y un anciano decía, mucho cuidado con eso que te acarician mucho. Porque así hacía mi abuelita, dijo, con las gallinas antes de hacerlas en sopa. Y tracac, les quebraba el cuello. Ay, tan bonita mi gallinita, tracac. Entonces, hermanos, para que entiendan esto, los hermanos se volvieron sentimentales. Y le rogaban, no vayas. Porque cuando vas en la perfecta voluntad de Dios, van a salir hermanos amorosos que van a estar usados para que no cumplas la perfecta voluntad de Dios. No vayas. No lo hagas. Pero como Pablo ya conocía la voluntad de Dios, nada lo hizo desistir. Qué diferentes somos nosotros, ¿verdad, hermanos? Qué diferentes somos nosotros, ¿verdad, hermanitos? Que una mujer loca que no durmió en la noche por no sé qué novela se tiró, amaneció dando profecías, pero ligerito nos guinda y nos manda para otro lado. Allá anda el hermano cortando cañas en la cañera, porque la hermana lo envió por el Espíritu para allá. Qué diferentes somos nosotros. ¿Sabe qué me viene aquí a la mente? Que lo compartíamos con el hermano José hoy que estuvo en la casa. La vida de aquel joven profeta que fue enviado por Dios en el tiempo de los reyes para llevar un mensaje para Jeroboam. Jeroboam 1. Vamos a verlo, quiero verlo con ustedes, porque siempre aquí yo he oído en este tema, he oído prédicas muy lindas, por cierto, y hermosas, pero siempre se ha cuestionado al viejo profeta, que para muchos es un profeta malamañoso, que vino a confundir al muchacho para que lo matara el león. Para muchos dicen que era un profeta malamañoso, que ya había quedado malamañado. Como hay muchos que ya no se congregan y solamente el nombre de profeta les quedó a estos locos. He oído muchas prédicas referente a esto, pero yo lo quiero ver de un punto de vista diferente, con la Biblia y por la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 13. Ayúdenme como los niños siervos ahí, que sea uno. Ayúdenme, hermanito, por favor. Ayúdenme, siervos, háganme ese favor. Si es posible, un padre llévese un niñito por allí para que pueda ver un poquito más de... No se sientan mal, pero es mejor así. Amén. Dice la Biblia, y aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, sobre ti quemarán huesos de hombres. Mire qué tremendo. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará en ceniza y la ceniza, que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó las palabras del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle más. La mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. En el momento que lo señaló, se le secó la mano y se le volvió rapidito sin irrigación sanguínea. Se le murió, pues. La mano se le murió y quedó muerta. Y cuando una mano o tu pie está muerto, quedas lisiado para toda la vida.
Cuando el rey Jeroboam, dice el verso 5, y el altar se rompió y se derramó la ceniza conforme al señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se restauró y quedó como era antes. Mire qué poder tiene Dios. Cuando Dios respalda a un hombre de Dios, no te metas con él. No se meta, hermano. No se meta. Por eso es que hay mucha gente tullida en las iglesias, porque no tienen temor ni se miden para hablar cosas innecesarias. Amén. Entonces dice la Biblia, verso 7: aquí es convidado el muchacho para ir a la casa del rey. ¿Qué manjarazo le iba a dar el rey a este muchacho? Ya me imagino el platillo de comida que le iba a ofrecer y el billete. Entonces dice la Biblia, entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová. Y ya oró. Verso 7. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. El muchacho conocía la voluntad de Dios y el orden divino. No podemos ir en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Ha oído usted cristianos que dicen: Dios me dijo? Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y a los días están haciendo lo que Dios no les dijo. Puras locuras. A eso que Dios me dijo y no le hacemos lo que Dios dijo, es mentira. Entonces dice la Biblia que el muchacho no regresó, no comió, ni regresó por el mismo camino, sino por otro. No me he ido del tema del apóstol Pablo, porque no lo voy a terminar ahora. Esto es profundo. Entonces dice aquí la Biblia, porque hoy estamos hablando del tema conociendo la buena voluntad de Dios. Y miren este tema, miren qué bonito. Dice la Escritura, en el verso 10, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Allí va el verso que sigue, el verso 11. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Quiere decir que era un hombre de años, ya anciano. Es posible que ya no estuviera, hermano, vigente su ministerio profético, pero lo había ejercido. Pero Dios lo usaba. Y vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. O sea, porque no aceptó la invitación de la mesa real, sino que él dijo: primero es obedecer a Dios y cumplir la voluntad de Dios y hacer lo que Dios me dijo. Todo hombre que hace lo que Dios le dijo y cumple la perfecta voluntad de Dios va a ser bendecido. Pero cuando nos descarrilamos y nos salimos de la voluntad de Dios, caemos en desgracia. Caemos en miseria. Y después venimos llorando aquí a la iglesia diciéndole al pastor: ore por mí, vieras qué prueba me ha caído. Ando virado, vieras que camino así como carreta con bueyes. Y el pastor llora con el hermano igual, pues él es pobrecito el hermano, pero ese trae azote de Dios. Ese no viene porque anda, no crea que es que quiere estar aquí, no, ese es que lo andan bien azotado. Y nosotros a veces por el espíritu decimos: síguele pegando sus azotazos. Una vez un hermano llegó a la iglesia y se caía solo, y como desparrillado. Nunca había visto un hombre así yo.
caía y ¡ay! El grito, desbarriado, como perro que se le había quebrado la columna. Y yo lo veo y los hermanos, ay, pastor, pobrecito, no, déjenlo. Este sinvergüenza es que Dios le está pegando sus azotazos. No, los hermanos me quedan, sí, te lo está penqueando Dios ahora mismo aquí. Porque es perverso con su mujer, es grosero. Cabala, y lo estaban madrugando. Mire, después de esa madrugada, hasta la ayuna a las 4 de la mañana llega a orar. Pero tenía Dios que pegarle sus barazos. Parecía perro desbarrillado. Así lo andaba Dios en el piso. Yo lo vi, no me lo contaron. Yo lo vi. Hermano, barría el piso del dolor. Y solo fue por ese momento, pues. Y después se restauró. Pero aquí entra el punto. Los hijos le llevan la información al viejo profeta y le dicen, un muchacho vino, hizo esto y esto y puesto, y le dijeron todo lo que había hecho. Entonces dice el verso 13, dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno y lo montó. Y se fue tras el varón de Dios y lo halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondiendo dijo, no podré volver contigo, ni iré contigo, tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua, allí ni regreses por el camino por donde fueres. Y aconteció que estando ellos, verso el 18, y dice, y él otro le dijo, mintiéndole, hermanos Iván, pero ¿puede usar Dios la mentira? Ya lo vas a ver, pues. Yo también soy profeta. Estaba mintiendo, él era profeta. Aquí había una mentira. ¿Cómo tú? Dice, ¿cómo dice? Yo soy profeta. ¿Cómo tú? Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, comió pan en su casa y bebió agua. Que le había dicho Dios, no bebas, no comas y vete por otro camino. ¿Por qué hizo lo contrario? Porque Dios estaba probando su fidelidad. Verso que sigue. Verso 21. Aquí es donde yo no coincido con los que predican y dicen profeta malamañoso. No, señor. No, señor. No coincido con ellos. Aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y si era profeta malamañoso, ¿por qué Dios le hablaba? ¿Ah? ¿Y por qué Dios hablaba con él y tenía comunión con él? Si era malamañoso. Pastor, pero al principio mintió. Sí, pero por orden de Dios, para probar la fidelidad del muchacho. Pastor, pero Dios en la Biblia nunca ha mandado a mentir. Y cuando mandó a David, a Samuel, a ungir a David, si Saúl se da cuenta que voy para allá, me va a matar. No, dile que a ofrecer sacrificio viene, pero no iba solo a eso. Él iba a ungir al futuro rey de Israel. Porque la mentira nunca se cuenta mentira cuando se utiliza para bien. Cuando se utiliza para mal es una mentira perversa. Hay que ser cuidadoso siempre cuando uno estudia la Biblia. Porque dicen que una verdad a medias no es verdad completa, es media verdad. Pero como Dios es soberano, ¿quién lo cuestiona? No es lo mismo que hizo, hermanos, Micaías cuando llegó a la casa del rey Acab. Voy a subir a pelear con Ramón de Galaad. Le dijo, sube porque Dios va a prosperar tu camino. ¿No es la primera profecía que le dio? ¿Sí o no? Sí, está en la Biblia, se la dio. Entonces el rey de Israel dijo, por palabra, dijo, te ruego que me digas la verdad, porque el que anda mal sabe que lo que le están diciendo de bendición es todo lo contrario a lo que siente adentro por su rebeldía. Veamos, sigamos estudiando esta parte.
Porque este hombre lo han catalogado muchos predicadores alrededor del mundo malamañoso. Pero porque Dios le hablaba. Vamos a ver. Y dice la Biblia, verso 22. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y cuando habían comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. No se lo comió, solo lo mató. Porque cuando conocemos la perfecta voluntad de Dios, Dios va a probar nuestra fidelidad a Él. Aún va a utilizar a un pastor, a un hermano, a cualquiera para probar tu fidelidad. Pero cuando tú ya la conoces, no hay problema. ¿Por qué este muchacho murió? Porque se salió de la perfecta voluntad de Dios. Lo hizo volver un profeta, como dicen, malamañoso. Lo hizo volver un profeta de Dios para probar su fidelidad. Y su fidelidad salió nula. Porque le habló Dios en la mesa. Y le dijo, por rebelde no vas a ser enterrado en los sepulcros de tus padres, porque fuiste rebelde. Él le hubiera dicho, pero tú me convenciste porque yo viniera. No, era para probar su fidelidad. Por eso, mi hermanito que nos sigue por las redes sociales, cuando Dios te muestra su voluntad, mantente alineado en la voluntad de Dios. Cuando yo empecé el ministerio de Monte de Jehová, hace casi 15 años que lo empezamos. Aquí había sucedido un problema muy grande en el área con una congregación. Y se habían separado de una congregación, un grupo de hermanos. Y me llaman y me dicen, pastor Iván, ya que usted ya tiene un poquito de experiencia, un año, ¿qué experiencia ni qué nada? Un año tenía yo, hermanos, de haber empezado. Véngase con nosotros, me dice, para que nos pastoree. Ya como quiera, aquí hay un grupo de 250 hermanos y entre todos vamos a trabajar con usted. Y ay, yo me sentí contento y dije, wow, gracias por pensar en mí, hermanos. Pero hubo una voz a mi corazón que me dijo, allá con aquellos 15 que tienes, te quiero. Allá. Porque ya te mostré mi voluntad. Hermanos, y esa congregación desde que se salieron, no lo digo porque quiera sentirme como grande, no. Sí ha partido más de 4 o 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando Dios a ti te muestra la voluntad de Él, no te muevas. Porque Dios te va a prosperar y te va a bendecir. ¿Usted sabe lo que era venir a ser pastor de 250 hermanos? ¡Ja! No, hombre, cualquiera deja la moto, hasta la suegra la deja allá en algún buen restaurante para venirse para acá. Pero hermanos, Dios en su voluntad es mejor 4 bien convertidos que 250 malamañosos. ¿Cuánto levanta las manos al cielo? Alaba lo que Él vive, pues. Dale glorias a Dios. Una vez que sale este muchacho, lo mata el león y no mata al burro, sino que solo a él lo mató, pues posiblemente mató al burro, pero no se lo comió. Simplemente le quitó la vida por desobediente. ¿Cuántos han perdido la vida por desobedientes? ¿Cuántos han perecido por desobedientes, hermanos? ¿Cuántos han sido fieles un tiempo y después se han salido de la voluntad de Dios? Veamos y volvamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 21, donde estamos en la lección. Miren, número 3, lo que Pablo expresa porque ya conocía la voluntad de Dios. Agabo agarró el cinto, se lo amarró y dijo, así van a hacer con el hombre allá en Jerusalén.
Y el verso 13 dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando, quebrantándome el corazón? Porque yo ya estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Va que Dios no tiene dos bocas, pero porque hay veces te prueba. Porque hay veces Dios prueba tu fidelidad. Sí, hermano. Pablo hubiera dicho espíritu de error. No, Pablo aceptaba que Agabo andaba espíritu de Dios. No lo reprendió, porque él sabía que era el espíritu de Dios hablando. Pero era para probar, hermano, su fidelidad y su fe, si él estaba dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre de Cristo. Yo conocí un pastor que pasó predicándonos una vez en una congregación donde yo me congregaba. Él estaba orando y el Señor habló al corazón de aquel pastor. Y era un pastor nativo americano, era indio mezclado. Y hablaba español, inglés. Este pastor dijo: Dios me habló que me vaya para Irak. En ese tiempo Irak estaba todavía Saddam Hussein, ese déspota malvado tirano que mataba y quemaba a cristianos y a judíos. A misioneros los mataba y los quemaba. Dios me habló, dijo aquel hombre de 50 años, de 55 años, que me vaya a Irak de misionero. Reunió a toda la familia, reunió a los nietecitos, reunió a sus hijos. Sus hijos lloraron. Papá le decía: no te vayas. Hijos, la voluntad de Dios es primero. Papá le decían los nietecitos: grandpa, no te vayas, no te vamos a volver a ver nunca. Y él dijo: mis niños, los amo, pero la voluntad de Dios es primero. Pasó por la congregación, lloró cuando estaba contando el testimonio y dijo: no creo que lo vuelva a ver otra vez, pero voy para Irak. A Irak, a Bagdad, me está enviando el Espíritu de Dios. Hermanos, estos hombres conocían la voluntad de Dios. A nosotros no tienen que enseñarnos la voluntad de Dios. Los cristianos conocemos la voluntad de Dios. Usted sabe y conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la Biblia tiene muchos matices. Veamos algunos de ellos para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 3. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Los cristianos saben esto. Saben que la Biblia les dice que se santifiquen. ¿Y por qué no lo hacemos? Conocemos la voluntad de Dios. ¿Por qué no la practicamos? El que está en fornicación, no fornique. Arréglese. La Biblia lo dice. El que está pecando, deje de pecar y santifíquese. La Biblia lo dice. Conocemos la voluntad de Dios. Los cristianos la conocemos. Está en la Biblia, pues. Entonces, Pablo conocía la voluntad de Dios, que era ir a dar testimonio a Jerusalén. Y todo cristiano que conoce la voluntad de Dios vive haciendo la voluntad de Dios sin importar el precio que le toque pagar. Y quiero decirles de ese pastor que se fue para Irak, nunca más volvió. Porque él dijo: yo sé que en Irak voy a morir, pero voy a morir por el nombre de Cristo. Veamos qué dice la Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 4 y versículo 1 en adelante. Veamos cómo Pablo conocía la voluntad de Dios sin vacilar.
Qué bonito es conocer la voluntad de Dios, hermanos. Qué bonito es conocer la voluntad de Dios. Yo le he dicho a los hermanos en West New York, y siempre se lo repito, que el hecho que tengamos una iglesia que está bendecida, que está visitada por Dios, y que son cantidad de gente que Dios está trayendo, lo digo con humildad y sencillez. Pero yo no sé cuánto tiempo Dios me va a tener ahí, pues. Porque si Dios a mí me habla y me dice vete para tal lugar, no vacilo, le digo a mi esposa y mi esposa, no vamos. Porque la voluntad de Dios es primero. ¿Y qué les he dicho yo predicando? Mientras Dios me tenga como pastor de la iglesia central, le dije, aquí no se va a aceptar el pecado dentro de esta iglesia. Si hay pecado y si alguien quiere andar con picardías y maldades, lo reprendemos. Cuando yo me vaya, le digo, de la iglesia, Dios me lleva para otro lugar, ustedes pongan a cualquiera que los pastoree, hasta el payaso que quieran. Pero mientras Dios me tenga, aquí se va a respetar en el altar. Siempre se los repito, se los hablo y se los digo. Porque hoy la gente tiene el pastor que él quiere. Como sienten que la palabra es dura, la vieja en minifalda se va para otro lado. Los hermanos rebeldes se van para donde ellos se quieren ir, como quieren, todo el mundo quiere y tiene el pastor que ellos quieren. Pero aquí nosotros predicamos la verdad y predicamos la palabra. Aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. Así dice el canto. ¿Están aquí los hermanos? Mira lo que el apóstol Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques la palabra. Esa es una orden de un pastor para un discípulo. Que prediques la palabra. No le dice que le cuente chistes, hermanos, sarcásticos a los hermanos. No. No le dice que los entretenga trayendo ventrílocos al altar. No. Porque hoy los pastores, hijos del diablo, que minifalda se deben de poner, hasta ventrílocos llevan a las iglesias. Llega un loco con muñecos a hablar de Dios. Y ahí están los hermanos todos. Que el Señor los reprenda. Levanten sus manos al cielo. Por eso le dice la palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Un pastor de Dios, hermanos, tiene que predicar la palabra en todo tiempo. Tiene que redarguir. Es que la palabra va a redarguir cuando se predica con la verdad, pues. Que reprendas. Un hermano se enojó y me dijo: los cristianos no se reprenden, porque yo lo oí de un pastor, me dijo, bautista, que los cristianos no se reprenden, los demonios se reprenden. Le dije: te equivocas, en la Biblia dice que hay que reprender a los que andan con esas manos malamañosas, porque hay muchos que andan como los hermanos mapachines, metiendo las manos en los hoyos y los cangrejos se los prensan. Así andan muchos pícaros en las iglesias. Y por eso dice: reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos pecaminosos. A eso dice la Biblia. Apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas, a los cuentos de viejas mitológicos, a cuentos mitológicos y a leyendas y a fábulas, a herejías. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Miren, hermanos, el pastor pasa aflicciones que si usted, yo le aseguro. Hay hermanos que miran al pastor y dicen: no, hombre, este hombre se mira que anda pero bendecido, pero no sabe la angustia que lleva por dentro.
¿Sabe qué dicen las encuestas? Que el Señor nos libre, que la mayoría de hombres de altares sufren de azúcar en la sangre por tanta preocupación. Sí. Yo vengo de predicarle a un hermano joven, 35 años, con un azúcar malísima que tiene ese siervo del Señor. ¡Wow! Yo me sorprendí, me dijo, ¿y usted, Pastor Iván? Le digo, por misericordia de Dios, todavía estamos aquí de pie. Pero ese hombre me dice, aún con este azúcar, Pastor Iván, voy a darle las glorias al que vive para siempre. Valiente, que Dios los bendiga a los siervos que trabajan así para Dios. Hermanos, y luego dice, verso 5 y verso 6, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Conocía Pablo la finalidad de su vida? Ya la conocí. ¿Ha oído usted un canto que dice, cantemos hermanos como que fuera el último día? Los hermanos se pasan en el altar y dicen como que sea el último día, vamos a cantar ahora. ¿Usted cree que en el último día, sabiendo que ese día se va a petatear y que va a llegar la huesuda a recogerlo, usted cree que va a tener deseo de cantarle, hermano del coro? No, si ese día más bien con todos los abanicos van a querer que lo tengan en la cama. Y con todas las oraciones que le hagan todos los hermanos alrededor del mundo para que por lo menos viva unos minutos. ¿Cree usted que sabiendo que es el último día, la gente va a cantar? No canta. No canta. Si se diera cuenta que tiene 6 meses de vida, hermano, hasta el ministerio deja. Es una palabra maldicha en los altares. Hay que corregirla, señores. Pero Pablo dice, pero yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Ya conocía, pues. Por eso es que Pablo iba para Jerusalén. Porque sabía que en Jerusalén no lo esperaban mangos, tampoco manzana, ni tampoco banana. Lo esperaban azotes, golpes y muerte. Los cristianos de hoy, que Dios nos ayude. A mí me escriben hermanos de Japón, de China. El otro día me escribieron una familia de China diciéndome que en un rincón en China me estaban oyendo en una prédica que yo estaba dando. Y decían, hermano Pastor Abelar, queremos decirle que en China lo estamos oyendo. Y que es verdad lo que usted predica, que en China están prohibiendo el evangelio y hasta los están quemando vivos a los cristianos. Ore por nosotros. Díganle a los hermanos de América que le den gloria a Dios porque ellos están bendecidos. El aguado, el esposo, la mujer no quiere ir al culto. Va cuando se le da la regalada gana. La mujer igual, haragana, aguada, va cuando ella quiere. Dígale a los hermanos de América que amen a Dios porque tienen voluntad y tienen libre expresión de culto. Nosotros aquí no. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Ya estoy terminando. Pablo conocía que la voluntad de Dios era morir por Cristo. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera, pero he guardado la fe como un buen depósito. Dicen que la Biblia, Dios habla hoy, dice, he peleado un noble combate y he salido victorioso. Eso es lo que hemos hecho los cristianos. Aquí hay un hermanito que siempre llega con su esposa primero que todos. Que Dios lo bendiga. Cuando yo llego ya está aquí orando. Siempre llega primero que todos. Hermanos, qué bonito hallar unos 20 hermanos así igual. Hay unos que llegan aquí a las 8:20, 8:15. Qué fieles a Dios que son. Eso sí duele, mi hermano, y son de aquí del área, pues. Y vaya a ver cuando dice, he peleado la batalla, Señor.
Le diré mi carrera terminar y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a llevar. Y lo cantan como que lo vivieran, pues. Pero un día estaremos delante de la presencia de Dios. Conocemos la voluntad de Dios. No me venga hablando de la voluntad de Dios, yo ya la conozco. Amén. Seguimos la semana que viene en el tema número 2, conociendo la buena voluntad de Dios. Que Dios me lo bendiga y lo guarde.